Un hombre no conoció la muerte. Fue arrancado de la tierra por un carro hecho de fuego, arrastrado por caballos que no eran de este mundo. Antes de que el cielo se abriera, Elías ya era temido como el profeta del fuego. No era un hombre común. Su nombre corría como un susurro entre los reinos porque donde él aparecía, el cielo respondía. Fue el único que se atrevió a desafiar a reyes corruptos, a mirar a los ojos a gobernantes que se creían intocables y advertirles que su poder no valía nada frente al juicio divino. En el Monte Carmelo, la multitud vio lo imposible. Cientos de sacerdotes de Baal gritaban, cortaban su propia carne, clamaban a un Dios que nunca respondió. Horas de gritos vacíos, sangre derramada y humo inútil. Y cuando todos esperaban lo mismo de Elías, él hizo lo contrario. Levantó una oración breve, apenas unas palabras, y entonces el cielo se encendió. Un relámpago de fuego descendió desde lo alto, pero no como los hombres lo conocen. Era un fuego vivo, que consumió en un instante el sacrificio, la leña, las piedras y hasta el agua que habían derramado sobre el altar. Nada quedó. La multitud cayó de rodillas, temblando, porque entendió que aquel hombre no hablaba en nombre de un Dios inventado, sino del único que podía hacer que los cielos obedecieran. Desde ese día lo llamaron el profeta del fuego. Pero incluso un profeta sabe cuándo su tiempo se acerca. Elías lo presentía. Caminaba por los caminos polvorientos con la calma de quien ya conoce su destino. No temía a la muerte, pero sabía que la suya no sería como la de los demás. Él no terminaría en un sepulcro, no se cubriría de polvo. Lo suyo sería distinto, imposible, un misterio que pocos entenderían. A su lado, Eliseo lo seguía con paso nervioso. No era solo un discípulo, era un testigo elegido. Sentía un peso en el aire, un temblor en el alma. Algo iba a ocurrir, algo que lo marcaría para siempre. Cada paso junto a su maestro se sentía como el último, y su corazón latía con la certeza de que estaba a punto de presenciar lo inimaginable. Ese día todo estaba extraño. Los árboles parecían detenidos, inmóviles, como si hubieran olvidado cómo se mueve una hoja. El aire era espeso, difícil de respirar, cargado de electricidad invisible. Los pájaros habían desaparecido y no se escuchaba insecto alguno. El silencio era tan absoluto que dolía en los oídos. Eliseo lo notó primero. El mundo entero parecía contener la respiración. Era como si el universo mismo esperara el momento exacto en que el cielo se abriría. El silencio se quebró. Primero fue un murmullo, un zumbido leve que parecía venir desde lo profundo de la tierra. Luego, el viento comenzó a levantarse. No era una brisa común, sino un rugido creciente que doblaba los árboles como si fueran débiles ramas. El polvo del suelo se elevó en torbellinos que giraban violentos, y el aire se volvió tan denso que cada respiración ardía en el pecho. Eliseo se cubrió el rostro con el manto, apenas podía mantenerse de pie. Los montes alrededor temblaban como si algo gigantesco estuviera empujando desde el cielo. Y entonces ocurrió. Una grieta de luz se abrió entre las nubes. No era un rayo, no era una tormenta, era una herida en el firmamento, un desgarrón ardiente que dejaba escapar un resplandor imposible. El trueno que siguió no fue uno, fueron miles. El cielo rugía como si una legión invisible marchara desde lo alto. Eliseo cayó de rodillas, con los ojos abiertos en un terror reverente, porque de esa brecha descendía algo que ningún ser humano estaba preparado para ver. Primero fue la luz, después el fuego, un resplandor rojo y dorado que no quemaba la tierra ni consumía las montañas, pero que arrasaba los sentidos. El fuego vivo descendía girando, envolviendo una figura que poco a poco se reveló. Un carro colosal, brillante como el sol, envuelto en llamas que danzaban sin apagarse, y tirando de él, caballos ardientes, bestias celestiales que no tenían carne, sino fuego puro. Sus crines eran llamaradas que se agitaban en el viento. Sus cascos golpeaban el aire con chispas que iluminaban el suelo como relámpagos, y sus ojos brillaban como carbones encendidos.
Cada relincho era un trueno que estremecía la tierra. Eliseo no pudo resistirlo. Se cubrió los ojos con ambas manos, pero aún así la luz atravesaba sus párpados como cuchillas. El calor no quemaba su piel, pero le hacía temblar los huesos. El aire vibraba, el suelo crujía, el universo parecía doblarse alrededor de aquella aparición. Elías, en cambio, no retrocedió. De pie, con los brazos abiertos, miró de frente al fuego que descendía. Su rostro estaba iluminado por las llamas, y lejos de miedo, había en él serenidad. Sabía que no era destrucción lo que venía, era su llamado. El carro descendió con violencia, los caballos de fuego rodearon al profeta, y en un torbellino de viento y llamas, Elías fue arrebatado. El fuego lo envolvió sin quemarlo, lo levantó del suelo como si el mismo cielo lo reclamara. Eliseo gritó, extendiendo sus manos, pero solo alcanzó a ver a su maestro ascendiendo en un resplandor imposible. El trueno se mezclaba con el rugido de los caballos, el fuego giraba como un huracán, y el profeta fue tragado por la luz, y en medio de aquel caos sobrenatural, algo cayó lentamente desde lo alto. El manto de Elías, flotando como una hoja en medio de la tormenta, descendiendo suavemente hasta los pies de Eliseo. Eliseo quedó solo. El viento se fue apagando, las nubes volvieron a cerrarse, y el silencio regresó con un peso insoportable. Todo había ocurrido en cuestión de segundos, pero el mundo ya no era el mismo. Frente a él, sobre la tierra polvorienta, yacía el manto de Elías. No era una simple prenda, no era un trozo de tela cualquiera. Aquel manto había sido testigo de milagros, de señales, del fuego que descendió sobre el monte Carmelo, de las palabras que hicieron temblar a reyes y ejércitos. Ahora estaba allí, esperando a ser tomado. Eliseo se inclinó y lo recogió con manos temblorosas. Aún estaba tibio, como si guardara el calor del fuego divino. Lo acercó a su rostro, y un nudo en la garganta lo hizo gritar: Padre mío, el carro de Israel y su gente de a caballo. El llanto se mezclaba con el polvo, porque sabía que había perdido a su maestro, pero también entendía que algo más había ocurrido. El manto era la señal de que ahora él debía continuar. El peso espiritual de Elías había caído sobre sus hombros. Con los ojos aún rojos por el llanto, Eliseo se levantó y caminó hacia el río Jordán. El agua corría tranquila, como si no hubiera sido testigo del fuego que acababa de descender. Entonces Eliseo enrolló el manto, lo golpeó contra el río y gritó con fuerza: ¿Dónde está el Dios de Elías? El agua se abrió en dos, dejando un camino seco en medio, y Eliseo cruzó. En ese instante comprendió que no estaba solo. El poder que acompañó a su maestro ahora estaba sobre él. Pero mientras avanzaba, la visión del carro seguía ardiendo en su mente. El fuego que no quemaba, los caballos celestiales, el rugido que hacía temblar la tierra. Elías había desaparecido, no en una tumba, no en cenizas, sino en un vehículo de fuego que lo había llevado más allá de este mundo. Y desde ese día, la historia quedó grabada. Un hombre que no conoció la muerte, un profeta arrebatado en un carro ardiente, un misterio que ni siquiera el tiempo ha podido borrar. Era una manifestación divina, un fuego imposible que pertenecía solo a los cielos. ¿O fue algo más? ¿Un vehículo venido de un lugar que los hombres jamás han comprendido? La única certeza es que Eliseo lo vio con sus propios ojos, y que hasta hoy, aquel carro de fuego sigue siendo uno de los enigmas más inquietantes de toda la humanidad.